bien, hoy terminó el plazo para presentar tachas contra los candidatos al Tribunal Constitucional y se ha presentado tacha contra Elvito Alimides, contra Ernesto Blume Fortini por la Federación de Pensionistas Municipales de Lima y Callao, contra el candidato Alberto Vázquez Ríos, contra Zoila Marcela Montenegro y contra Marcos Ibaceta y Julio Quintanilla por una supuesta afectación de derechos humanos. Y hoy los jefes de los distintos organismos vinculados al sistema judicial estuvieron en la Comisión Conjunta de Constitución y de Justicia, que se reunió y consideró el tema de la reforma del capítulo constitucional de justicia. Y ahí estos jefes de organismos pues expusieron sus puntos de vista y sus propuestas. El doctor Tabra, presidente del Poder Judicial, por ejemplo, se opuso a la idea de una Corte Suprema en buena cuenta, no lo dijo exactamente así, pero esa es lo que la conclusión a la que yo llego, a una Corte Suprema pequeña y que vea casos especiales y siente jurisprudencia vinculante, que es lo que señala el proyecto de modificación constitucional, porque él quiere que tenga también las funciones de gobierno, se opone a que no tenga funciones de gobierno, que solo tenga funciones jurisdiccionales, como establece el proyecto de modificación constitucional, y como está bien que así sea, para que la Corte Suprema se dedique solamente a lo jurisprudencial, a establecer precedentes vinculantes que tiendan a eliminar la corrupción. Y además quiere que haya varias salas. El proyecto de modificación establece que habrá solo una sala. Entonces, de alguna manera el presidente Tabra está un poco con la idea de la Corte Superior tradicional, cosa que no sorprende porque él siempre había expresado un concepto moderno en todos estos temas, pero en fin, quizás esté haciendo política interna, no lo sabemos. De otro lado, no parece estar avanzando mucho hasta ahora la reforma interna en el Poder Judicial, más allá de las decisiones importantes de destitución o suspensión de magistrados de alto nivel, realizados por la OCMA. Por ejemplo, el proyecto de ley por el cual el presidente Tabra iba a recibir más poderes para poder manejar la reforma judicial, pues hasta ahora no lo ha presentado, no ha designado a un director gerente de la reforma como prometió, pero estamos precisamente ahora con Walter Gutiérrez, que es director de la Gaceta Jurídica, a quien se vocea como el próximo encargado precisamente del tema de la reforma judicial, de llevar adelante, de organizar la reforma judicial dentro de ese poder del Estado. Señor Gutiérrez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Bueno, ¿qué haría usted para mejorar el Poder Judicial, para mejorar, por ejemplo, la eficiencia del Poder Judicial, que sabemos que es muy moroso, ineficiente, etcétera? ¿Qué haría usted? Bueno, en primer lugar creo que es importante señalar que estas reuniones que han habido hoy en la mañana son, por supuesto, muy importantes y están enderezadas, encaminadas a mejorar el servicio de administración de justicia, articulando todos los órganos que están vinculados a él. Sin embargo, quiero decir con la mayor claridad posible que no es necesaria una reforma constitucional para iniciar una reforma judicial. Ajá. El país no necesita más leyes, el país no quiere más libertades, el país lo que quiere es más eficiencia. Para que el Estado realmente se reforme y dentro del gran Estado, el Poder Judicial tiene en primer término que ser eficiente. Probablemente estos debates, como he dicho, son muy importantes, pero en la cotidianeidad, en el día a día, ahí es donde se define la democracia y ahí es donde se define la justicia. Y se puede avanzar en eficiencia sin necesidad de nuevas leyes, digamos, es cuestión de reordenar el aparato interno. Por ejemplo, ¿cómo? ¿De qué maneras? En una primera etapa no se requiere una reforma judicial. Una reforma constitucional. Para iniciar la reforma judicial se pueden tomar medidas que más o menos todos podríamos estar de acuerdo. Por ejemplo, para reducir los plazos, para reducir la morosidad, para reducir el tema de la inseguridad. Permítame señalar algunos ejemplos. En lo que se refiere a las notificaciones judiciales, hoy las notificaciones judiciales se hacen por cédulas. Esto hace... ¿Cédula significa? Un papel. Claro. Esto significa que los procesos duran, ese es uno de los elementos que hace que los procesos duren años.
Si usted cambia este sistema por la notificación electrónica... ¿La cédula hace que dure años un proceso? ¿Por qué? Porque usted en un proceso no hace menos de 10 o 15 notificaciones. Ya. Y estas notificaciones duran 30 o 45 días, amén de que cuestan millones de soles al Estado. Este es uno de los elementos. Estadísticamente se ha comprobado que el solo cambio de la notificación por vía electrónica llevaría a reducir prácticamente a la mitad los procesos y prácticamente desaparecería el costo. Evidentemente hay lugares donde no se puede hacer notificación electrónica, en esos lugares tendrá que mantenerse, pero en la gran mayoría, en una gran parte del Estado, se puede hacer este tipo de notificaciones. Por lo demás, en otros países ya se hace, y también en el Perú ya se está haciendo en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿Cómo me entero yo de que recibo una notificación? Yo tendría que entrar a la página web del Poder Judicial para... Por supuesto. Es decir, el litigante tendría que tomar la iniciativa. En efecto, fíjese, cuando hay un problema de salud o cuando el ciudadano quiere que el Estado, porque él no tiene los recursos suficientes, que le preste el servicio de educación, la educación no llega a la puerta de la casa y la salud no llega a la puerta de la casa. Hay que trasladarle esa carga al ciudadano. El Estado no tiene por qué tocarle la puerta y llevarle la notificación o el estado de la causa a la puerta de la casa del litigante. Bueno, pero si yo, soy citado como testigo en un proceso, ¿cómo me voy a enterar que he sido citado como testigo? Es decir, ¿por qué razón voy a estar yo metiéndome todos los días a la página web del Poder Judicial para ver si es que en algún hipotético proceso me han citado? Claro, pero usted no es parte en ese caso, ¿verdad? En ese caso, evidentemente, hay que modificar, ahí sí hay que utilizar el sistema tradicional. Me estoy refiriendo cuando usted es parte en el proceso. Ese gran número de notificaciones. De acuerdo, ya. O sea que, bueno, claro, eso efectivamente permitiría ahorrar. Y la carga judicial, que en este momento pues es tremendamente pesada, ¿no? Y se va acumulando cada vez más. ¿Cómo resolver el tema de la carga judicial? Bueno, el tema de la carga judicial puede resolverse llevando algunos procesos a vías notariales, y en algún momento yo he propuesto incluso la implementación de jueces privados. Claro, este es un tema, tiene distancia con lo que alguna vez propuso el presidente García. El presidente García habló de jueces ciudadanos para temas penales. El planteamiento que hice yo estaba apartado de esta postura o de este esquema. Yo hablaba de jueces privados. Los jueces privados son ciudadanos que tienen formación jurídica, evidentemente abogados, y que en determinado momento eran designados por un órgano, jueces que podían administrar justicia en lo relativo a temas patrimoniales. En este punto sí, evidentemente había que modificar la Constitución, porque esto no, en el esquema actual de la Constitución no se permite. Pero también en temas patrimoniales, digamos, en asuntos, en litigios comerciales, claro, ese tipo. Sí, a eso me estaba refiriendo. ¿Y quiénes podrían ser estos jueces? Por ejemplo, bueno, en la actualidad hay arbitrajes, digamos, que de alguna manera desconcentran la labor en esos temas, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima, en fin, arbitran. Claro, pero la diferencia es que los arbitrajes son voluntarios. Ya. Si usted y yo tenemos un problema patrimonial, el resto de ciudadanos no tiene por qué financiar la solución de ese conflicto. De acuerdo. El concepto básico es ese. Pero eso es una muy buena idea. Entonces, ¿quiénes podrían administrar esta justicia? ¿A quiénes se le encargaría, a instituciones o a personas? Básicamente instituciones, facultades de Derecho, la propia Cámara de Comercio, el propio Colegio de Abogados, evidentemente con algunas modificaciones del funcionamiento del Colegio de Abogados, ¿no? Pero esa no es la única salida para la sobrecarga. Tal vez la más importante y la más urgente sean los precedentes de observancia obligatoria, la llamada jurisprudencia, lo que usted ha hecho referencia hace un instante. Y para eso no se necesita reformar la Constitución tampoco, simplemente dar una ley y unificar las normas que se refieren a los precedentes de observancia obligatoria. Fíjese, el precedente de observancia obligatoria es al Poder Judicial lo que la ley es al Poder Legislativo. Es inadmisible que exista un Poder Judicial sin precedente de observancia obligatoria. Existen 2.000 jueces que interpretan
que crean e inventan el derecho todos los días. Y yo le aseguro que el 90% de las causas que se ventilan en el Poder Judicial en algún momento ya se resolvieron, no hay nada nuevo. El tipo de causa. La tipología me estoy refiriendo. Claro. ¿Sí? Entonces, esos precedentes de observancia obligatoria van a reducir tiempos, van a permitir certeza, va a permitir predictibilidad. En este momento usted inicia un proceso y no sabe cuándo va a terminar, cómo va a terminar. ¿Cómo va a resolver el juez? Sí, claro. Es una incógnita por despejar todo proceso. Y eso termina con los precedentes de observancia obligatoria. Y una norma... de la Corte Suprema. Así es. Y una norma puede poner fin a esto. Una sola norma. Evidentemente modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, que son las dos normas básicamente que hablan sobre estos temas. Para eso no hay que modificar la Constitución. Y ahí usted tiene una conducta de actuación, una regla de actuación para los jueces. Los jueces tienen no pueden apartarse. En línea de principio no debieran apartarse. Es una regla de conducta que tendrán que seguir. Pero esto supone que la Corte Suprema se aboque a un número muchísimo menor de causas. Ahora la Corte Suprema creo que ve, no sé cuántas causas recibe al año. Cualquier cantidad está también totalmente sobrecargada. Se cuenta por miles. Es una cosa ya absurda, porque al principio había 3 salas en la Corte Suprema, después fueron 6, y ahora no sé cuántas son, 7, 8 salas en la Corte Suprema, cada día tienen más salas, más magistrados provisionales o superiores provisionales que suben como supremos, porque cada vez tienen más causas y la Suprema se está convirtiendo en el Poder Judicial en sí mismo. Entonces, ¿cómo hacer para reducir ese flujo? Bueno, ahí también hay que tomar una decisión. Esta es una decisión básicamente a nivel del Poder Judicial, los órganos de gobierno, y a mí me parece que una decisión en esa línea va a concentrar y va a fortalecer, va a institucionalizar más el Poder Judicial. Un Poder Judicial sin precedente de observancia obligatoria es un Poder Judicial débil. Un Poder Judicial con precedentes se institucionaliza, se fortalece. Y esto yo creo que el actual presidente ha dado señales en ese sentido. Sí, no, eso sí lo ha dicho claramente, pero lo que pasa es que no sé por qué defiende una concepción de Corte Suprema que no corresponde mucho con esta idea, ¿no? Pero, en fin, no sé exactamente qué es lo que está buscando en ese punto. La proliferación de amparos, de medidas cautelares, en algunos casos justos, pero en muchos otros, pues, obtenidos, prácticamente comprados, por decirlo con claridad. ¿Cómo se resolvería? Ahí volvemos a lo mismo, a la jurisprudencia vinculante. Con jurisprudencia vinculante, usted puede dar mil leyes, pero las normas no se van a cumplir si es que no hay los precedentes de observancia obligatoria. Los precedentes de observancia obligatoria atan de algún modo a los jueces, limitan su conducta, hacen predecible esa conducta. Y el tema del despacho judicial, que fue un asunto muy visto durante la década pasada, se planteó un modelo diferente. ¿Cómo ve usted eso? Es decir, que habría que reformar el despacho judicial, administrativamente hablando. ¿Qué haría usted con los juzgados, con las cortes? Yo quisiera regresar ahí al tema con el que empezamos esta conversación, y es la eficiencia. Fíjese, en el sector privado, el tema de la eficiencia es un tema que está en el primer punto de agenda. Las instituciones privadas o son eficientes o salen del mercado o desaparecen. No hay término medio. Es un tema existencial, si me permite la expresión. Esta es la gran diferencia con el sector público. En el sector público, el tema de la eficiencia es un tema que ni siquiera está en la agenda. Porque un día es igual a una semana es igual a un mes es igual a un año. Prácticamente no interesa. Si en esta empresa no somos eficientes, así es. No podemos darle explicaciones a la empresa de telefonía, a la luz, al agua y decirle este mes no hemos vendido, así que nos disculpará y no le vamos a poder pagar. Tenemos que ser eficientes, porque de lo contrario desaparecemos. Eso es lo que tenemos que introducir en el Estado en general y en el Poder Judicial en particular. Que el tema de la eficiencia es el primer tema de agenda, es lo que legitima la institución, no es la ley lo que legitima la institución.
No es una ley lo que va a legitimar la actuación de un funcionario, es la eficiencia lo que va a legitimarlo. Y el Poder Judicial tiene que entender que todas sus actuaciones deben estar enderezadas o gobernadas por la eficiencia. Bueno, pero para eso usted necesita poder medir la eficiencia, es decir, que haya eficiencia, necesita pues indicadores. Indicadores de gestión. ¿Qué indicadores de gestión establecería usted? Por ejemplo, el indicador del tiempo que demoran los procesos. Hay que ver en qué estado se encuentran en este momento y hay que establecer cada año o cada semestre, si es posible, cómo van esos indicadores de morosidad, de carga y descarga del despacho judicial. También los indicadores de introducción de herramientas tecnológicas. En cualquier empresa hay un esfuerzo por introducir cada vez más tecnología para ser precisamente más eficiente. ¿En qué medida el Estado va introduciendo herramientas tecnológicas que permiten justamente implementar esa eficiencia? No se sabe, se desconoce. En este país aún se utilizan mecanismos absolutamente obsoletos. Fíjese, hace unos días veía en la televisión, cuando entrevistaban a una señora que estaba esperando para que la atiendan en un hospital, que señalaba que para que la atiendan ella tenía que hacer cola, tenía que esperar que baje la historia clínica de un archivo, por supuesto, y todo eso eran 5 o 6 horas, y la señora esperaba. No existe la historia clínica electrónica. En el Poder Judicial debemos implementar lo más rápido posible el expediente electrónico, porque eso va a reducir los tiempos, eso va a reducir los costos, eso va a acelerar. Eso se hubiera hecho hace rato en una empresa privada. Bueno, usted decía reducir el tiempo o medir el tiempo, pero el tiempo pues, puede estar en función de una serie de problemas. Quizás los procedimientos, los códigos procesales son inapropiados o establecen procedimientos demasiado largos, o no lo sé, en fin, pueden haber una serie de otras, o la misma sobrecarga. Si hay mucha carga, el tiempo demora por definición. Es complicado el asunto, ¿no? Esa es una excelente pregunta, por eso es que al inicio dije, en una primera etapa no hay necesidad de una reforma judicial, pero en una segunda etapa sí hay necesidad de implementar cambios legislativos. Las normas que actualmente rigen los procesos son un tanto antiguas.